en tumores neuroendocrinos. Quiero pues dar la bienvenida al doctor Omar Alonso Núñez. Públicamente quiero pedirle además disculpas porque el doctor tiene un amplio y extenso currículo que fue imposible resumir en una página. El doctor, pues como verán, tiene más de 30 años de experiencia profesional en el ramo de la medicina nuclear y es doctor en investigación biomédica en la Universidad de la República en Uruguay, en el 2002 al 2003. También hizo la especialización de medicina nuclear en la Universidad de la República y tiene conocimientos en las áreas de las ciencias médicas, de la salud, en clínica, radiología, medicina nuclear y diagnóstico por imagen. Técnico en radioisótopos en la Universidad de la República en Uruguay en 1985. Actualmente es director del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Y como coloqué anteriormente, la dirección implica además la implementación de las políticas, objetivos e iniciativas de investigación y desarrollo clínico del centro. Realiza recomendaciones basadas en los resultados de las investigaciones y el desempeño clínico. El doctor tiene líneas de investigación determinadas claramente en radiotrazadores de PET de afinidad tumoral, evaluación de radiotrazadores de PET en cáncer de próstata y en otros niveles, como por ejemplo en pediatría, que ha desarrollado una línea de investigación en el diagnóstico y seguimiento de los linfomas en pacientes pediátricos. Es además catedrático de medicina nuclear en la Universidad de República. El doctor habla 3 idiomas, portugués, inglés y alemán. Nuevamente pido disculpas porque el doctor tiene un currículo de más de 100 páginas y me fue imposible resumirlo. Me siento honrada de darle la bienvenida al doctor Omar Alonso Núñez y que quiera además estar esta noche compartiendo sus conocimientos y su amplia experiencia en este tema. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la introducción a la doctora Mariela Sánchez. Muchas gracias a la invitación que me hizo gentilmente la Sociedad Boliviana de Endocrinología y Metabolismo, a la doctora Sonia Miranda, que también participó en la invitación, y bueno, es para mí un gusto estar en Bolivia virtualmente. Saludos, muchos saludos desde Uruguay. Empezamos entonces con la primera de las presentaciones. Vamos a compartir pantalla. Bueno, y vamos a hablar entonces de aplicaciones clínicas del PET con 18-FDG, es decir, con flúor desoxiglucosa, que es básicamente glucosa marcada radiactivamente, en el seguimiento de pacientes con cáncer de tiroides. Me refiero a cáncer diferenciado de tiroides fundamentalmente. Allí están las dos instituciones que anteriormente se mencionó que trabajo, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, o CUDIM, y el Hospital de Clínicas, que es el Hospital Universitario. Estas dos instituciones están muy vinculadas, incluso físicamente se puede pasar de una a la otra, así que estamos muy integrados, la parte de la medicina nuclear del PET con la otra parte de la medicina nuclear convencional.
Algunas cosas básicas como para tener en cuenta la terminología que usamos las personas que realizamos medicina nuclear. Cuando hablamos de PET estamos hablando de tomografía de emisión de positrones, que es una técnica de medicina nuclear que permite visualizar la distribución de un radiotrazador con una resolución muy alta, con una calidad de imágenes muy buenas. Y lo que vemos son procesos que ocurren a nivel molecular, por eso también forma parte de lo que es la imagenología molecular. Y como todos sabemos, toda la medicina es cada vez más molecular, cada vez más personalizada, los tratamientos son cada vez más dirigidos y por tanto ahí vemos la importancia de este tipo de imágenes en la práctica clínica. También tiene la capacidad de cuantificar la técnica. Bueno, y en el área donde nosotros trabajamos, contamos con 2 ciclotrones, que son 2 aceleradores de partículas para producir las sustancias radiactivas, un área de producción de radiofármacos y 3 cámaras PET-CT. Cabe destacar que es el único centro PET de Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes nada más, así que hay más o menos una cámara PET por millón. Bueno, y cuando hablamos de positrones, en este caso vamos a hablar de los positrones que emite el flúor 18, porque es con lo que marcamos a la glucosa. Estamos hablando de un tipo de decaimiento radiactivo en el cual se emite algo que en la naturaleza no existe, que es un electrón cargado positivamente, que al encontrarse con un electrón normal, un electrón negativo, hace una colisión y de esa colisión, de esa reacción, mini reacción nuclear, se desprenden 2 fotones exactamente de 180 grados separados uno del otro. Cada uno tiene una energía característica de 511 keV y esa energía, esos fotones productos de esta colisión es lo que puede ser detectado por los equipos PET. Aquí está en rojo el radioisótopo emisor de positrones más usado, pero también tenemos el resto de los radioisótopos emisores de positrones que también se usan en la práctica clínica, que también los tenemos disponibles, pero fíjense, la vida media es muy cortita, algunos, por ejemplo, el oxígeno 15, de tan solo 2 minutos, lo cual hace que el sistema que produce los radioisótopos tiene que estar al lado del paciente, porque en 2 minutos ya decayó la radiactividad a la mitad. En el caso del flúor, la situación es más cómoda porque tenemos 110 minutos aproximadamente de vida media. Y los sistemas PET hoy en día son híbridos, son sistemas PET-CT, que quiere decir esto, que hay 2 técnicas de imágenes que están involucradas en el mismo dispositivo, y es una técnica que ya tiene sus años. En el 98, en la Universidad de Pittsburgh, fue comenzado a utilizar para investigación, pero en el 2001 fue cuando comenzó su comercialización a gran escala. Y como yo les decía aquí, las mini reacciones nucleares, esos fotones que están separados 180 grados entre sí, son detectados externamente porque los isótopos radiactivos que forman parte de los radiofármacos, como la flúor-desoxiglucosa, son administrados al paciente, en este caso por vía intravenosa, y esa radiación detectada por los anillos PET es transformada en señales eléctricas que, una vez procesadas en computadora, dan lugar a una imagen, pero una imagen que, cuando hablamos de PET, es fundamentalmente funcional. Pero como hoy dijimos, es una técnica híbrida y en realidad en el anillo del equipo hay una parte de ese anillo que corresponde al tomógrafo o al CT y otra parte que corresponde al PET en sí mismo, y el paciente se realiza en el mismo estudio 2 modalidades de imagen. Y por último, esto permite obtener una imagen de fusión en la cual la tomografía que da el sustento más anatómico se fusiona con la imagen metabólica, que es la imagen que nos da el PET. Aquí podemos ver, es una imagen bastante interesante, la de abajo a la derecha, que es uno de los equipos cuando estaba armándose, en donde podemos ver claramente que lo que parece un equipo en realidad son 2,
porque vemos el anillo del PET y el anillo del tomógrafo, y ahí vemos claramente que corresponde a una técnica de imágenes híbrida, en donde siempre vamos a obtener una imagen mirando arriba a la izquierda, una imagen tomográfica, una imagen metabólica de emisión de positrones, que nos va a dar información funcional, y la imagen fusionada. Como ustedes bien saben, en medicina nuclear utilizamos radiofármacos, distintos radiofármacos, que para el caso del PET están marcados con radioisótopos emisores de positrones. El más usado es el flúor 18, como vimos, que puede marcarse a la glucosa, y este es el radiofármaco más utilizado en PET, la flúor desoxiglucosa o FDG, que es un análogo radiactivo de la glucosa. Por tanto, la célula no diferencia entre glucosa endógena y FDG, y entra la célula por los mismos transportadores de glucosa, va a ingresar a la vía glucolítica y va a ser fosforilado por la exoquinasa, pero luego que es fosforilado, ahí sí la célula se da cuenta que no es glucosa normal y no puede seguir el resto de la vía metabólica. ¿Qué es lo que sucede? Porque es la base de las imágenes de una gran cantidad de células tumorales, porque la mayoría, no todas, pero la mayoría de las células tumorales tienen un incremento de los transportadores de glucosa, los GLUT1 y 4 fundamentalmente están sobreexpresados. También hay un incremento en la actividad de la exoquinasa, la primera enzima que interviene en la glucólisis. Y esto además se da por un efecto que los tumores tienen, que es la de tener un metabolismo fundamentalmente anaeróbico. Si recordamos, la glucólisis ocurre en ausencia de oxígeno y por tanto hay una adaptación en las células tumorales hacia esos ambientes hipóxicos. Todo eso hace que la célula tumoral consuma más FDG que la célula normal. Entonces acá tenemos un estudio PET normal, que es básicamente la fotografía de la glucólisis en los distintos tejidos. Acá vamos a ver lo que está más negro es lo más captante, que corresponde al gran metabolismo glucídico que tiene el sistema nervioso central, fundamentalmente la corteza cerebral y la corteza cerebelosa. Vemos también el miocardio con un consumo de glucosa muy alto. Vamos a ver un consumo de glucosa basal importante del hígado, del vaso, de la médula ósea. Y esto que vemos aquí es la eliminación, como se elimina renalmente. Vamos a ver también las siluetas renales y la vejiga. También hay una captación bastante homogénea, simétrica de los distintos grupos musculares. Hay que reconocer, no vamos a detallar esto, pero hay que reconocer los patrones normales que hay de consumo de glucosa en los distintos tejidos. Sobre todo la región de cabeza y cuello es bastante complicada porque los tejidos linfoides captan bastante, tienen un metabolismo bastante aumentado, entonces va a haber en el anillo de Waldeyer, que lo vemos claramente en este corte, va a haber captación normal, en las amígdalas, también algo en los músculos laringios y también algo de captación normal en la glándula tiroides. También vamos a ver el miocardio, como vimos anteriormente. La captación que hablaba en glándula tiroides la podemos ver aquí. Estos dos puntitos de arriba corresponden a los músculos laringios, pero esta más difusa es la captación tiroidea normal. Y hay también variantes fisiológicas que hay que reconocer, como fenómenos como la menstruación, la lactancia, están acompañados por un incremento en el metabolismo a nivel de endometrio o a nivel de la glándula mamaria en sí misma, y también captación ovárica normal, que generalmente es unilateral y varía también con el ciclo menstrual. ¿Cuál es, en cuanto al seguimiento imagenológico, me voy a referir ahora? ¿Cuál es el enfoque clásico que habitualmente se hace? Por ejemplo, este resumen muy escueto de historia clínica. Un paciente de 49 años con antecedentes personales de carcinoma diferenciado de tiroides,
variante folicular, operado hace 2 años, se le realizó una dosis terapéutica posterior de yodo 131, pero la tiroglobulina está normal en un control que se realiza, pero con una curva que va en ascenso en sucesivos controles, por tanto, se le indica el rastreo corporal total con yodo 131. Se obtienen las imágenes, estas son las imágenes, acá vemos el yodo 131, como ustedes bien saben, la calidad de la imagen no es del todo buena, hay mucha eliminación, muchas veces se ve mucha eliminación intestinal, algo de captación hepática, captación nasofaringea, glándulas salivares, que es normal para el yodo, pero vemos acá esta zona que nos llama la atención de captación, que estaría o en mediastino superior, lateralizada a izquierda. En una imagen adicional la vemos más claramente como un área mediastinal. Y en estos casos, cuando tenemos dudas, lo que realizamos en el servicio de medicina nuclear es un SPECT-CT, en este caso es un SPECT-CT con un CT que tiene un CT diagnóstico de 16 cortes, que nos permite transformar esa imagen funcional de yodo en una imagen con contexto anatómico. Entonces, eso que veíamos nos permite situarnos bien en dónde está esta recaída de la enfermedad, que es laterotraqueal, mediastinal, lateralizada a derecha, y nos permite a veces hacer diagnósticos diferenciales que con aquellas imágenes bastante feas de planares de gamma cámara son difíciles de realizar. Este es el mismo paciente con otra escala de colores. Por supuesto que en este caso anterior teníamos una enfermedad, solamente una recaída única. No necesitamos mucha imagen para darnos cuenta que este paciente tiene una enfermedad metastásica diseminada, con compromiso también mediastinal y pulmonar bilateral. Aquí el SPECT-CT no nos aportaría demasiado. Estoy hablando entonces de otra modalidad de imagen de la medicina nuclear convencional que no es PET y que se hace con el propio yodo 131 y que nos facilita sobre todo la especificidad del diagnóstico en la localización anatómica. Ahora pasemos al PET con FDG en el carcinoma de tiroides. La indicación más importante es la identificación de recidivas, persistencias y o metástasis que no son visualizadas en el rastreo corporal total con yodo 131. Y esto acá nos acota la indicación clínica, porque estamos hablando de pacientes, no todos los pacientes, sino aquellos pacientes que en la evolución de la enfermedad, es un fenómeno que lamentablemente a veces ocurre, se desdiferencian, pierden la capacidad de concentrar yodo y por tanto el paciente tiene un pronóstico peor, la enfermedad se hace más agresiva y es allí cuando este rastreo corporal total se hace negativo y nosotros sospechamos clínicamente y fundamentalmente por la tiroglobulina elevada que hay enfermedad metastásica, donde está indicado el PET con FDG. Nos sirve también para ver la situación anatómica de las lesiones, algunas tienen la posibilidad de ser quirúrgicas, y la sensibilidad y especificidad por lo general supera el 90%, con un cambio en el manejo clínico de los pacientes del 50%, lo cual es realmente importante. En este metaanálisis que fue publicado hace poco, podemos ver más o menos los mismos valores que anteriormente mencionábamos. Acá es un metaanálisis que incluye muchos pacientes, de un 83%, perdón, se me fue, un 83% de sensibilidad y un 77% de especificidad para el metaanálisis. Si ustedes ven, hay una S y una no S, una NS, perdón. La S corresponde a PET-CT específico, NS PET-CT no específico. ¿Qué le llaman los autores al específico y al no específico? Específico le llaman cuando hubo abandono de la medicación supresora para realizar el estudio o inyección de TSH recombinante. Porque durante mucho tiempo se pensó que
la ausencia de la supresión, es decir, los niveles elevados de TSH, favorecían la incorporación de FDG en las células tumorales tiroideas. Bueno, los números hablan por sí solos, no hay diferencias significativas, por tanto, no está indicado en la preparación de un PET con FDG ni la TSH recombinante ni el abandono de la medicación supresora, porque no hay cambios en los valores diagnósticos, y eso ha sido confirmado en varios estudios. Nosotros en nuestro centro no abandonamos la medicación del paciente, no lo hacemos suprimir, no lo llevamos al hipotiroidismo y tampoco administramos TSH recombinante. Felizmente en nuestro país el PET está cubierto por el sistema de salud, lo cual implica que ya sea el sistema público o privado, el paciente no tiene que pagar, pero para eso tiene que cumplir con una normativa, es decir, una protocolización por patología, y si la indicación está cubierta, el paciente se realiza el estudio sin costo. En el caso del cáncer diferenciado de tiroides, esto es textual como está en nuestra normativa, se aplica a pacientes con diagnóstico anatomopatológico de cáncer diferenciado de tiroides, incluyendo las variantes papilar, folicular o de células de Hurtel, ante la sospecha de metástasis a distancia por elevación de tiroglobulina realizada en condiciones óptimas y luego de rastreo corporal completo con iodo 131 negativo. Esto es muy importante porque si no tienen el rastreo previo, no se puede realizar el estudio, es decir, no va a estar cubierto por el sistema de salud. ¿Qué preparación realizamos? Bueno, un ayuno previo, evitar el día antes ejercicio, le recomendamos ropa cómoda, al paciente es muy importante. Los que conocen Uruguay saben que es un país bastante húmedo y frío, con una sensación, y después voy a volver por qué lo del frío es importante. Entonces pedimos que el paciente venga abrigado, vamos a tomar medidas con relación a eso también. Vamos a controlar la glicemia, porque como estamos inyectando glucosa radiactiva, la propia glicemia del paciente compite con la glucosa radiactiva, entonces por tanto es muy importante niveles normales de glicemia. Todo un problema los pacientes diabéticos, que bueno, no se puede hacer también el estudio, pero hay que tener a veces preparación especial, incluso poder llegar a usar insulina en algunas situaciones extremas. Reposo posinyección de 60 minutos. Y acá lo que yo les decía, esto no lo hacemos, en algunos centros del mundo se hace, la suspensión de la medicación supresiva, y mucho menos la TSH recombinante, que por otra parte es carísima, ¿no? Al menos aquí. Bueno, aquí vemos el caso de un paciente con FDG en el seguimiento de carcinoma de tiroides, en donde lo único que vemos anormal es esta zona de captación mediastinal en esta imagen, que es una imagen de máxima intensidad de proyección, se llama, que es una imagen de cuerpo entero como las que habíamos visto anteriormente, y lo único que nos llama la atención es esa captación que veíamos ahí. Una vez que estudiamos los distintos cortes, las imágenes de fusión, vemos que esa captación es laterotraqueal derecha, en realidad corresponde a dos lesiones de una recidiva local de un cáncer diferenciado de tiroides que se indiferenció a lo largo del tiempo y hizo que su rastreo fuera negativo. También vemos enfermedad metastásica, en este caso estamos viendo metástasis cervicales, como vemos acá claramente, y metástasis pulmonares, claramente captantes. Recuerden que estos todos son pacientes con rastreos negativos. Un caso clínico que está dado por una mujer de 82 años con un cáncer diferenciado de tiroides, que fue tiroidectomizada en este caso en el año 2002, con una dosis ablativa de 150 milicuríes posteriores.
Posteriormente no tuvo controles y el momento de realizarse el estudio presenta una tiroglobulina bastante elevada, como están viendo, con un rastreo corporal total negativo. Obviamente que con esos niveles de tiroglobulina es de esperar una enfermedad importante, agresiva, desdiferenciada, que ocupa una masa que probablemente se origine en una recaída local, pero que se extiende en el pasaje cérvico-torácico hacia el mediastino, y al menos en esta primera imagen vemos que hay también lesiones ganglionares, probablemente que sean supraclaviculares y cervicales, por lo que estamos viendo aquí. Esto es lo mismo en distintas proyecciones. Y cuando vamos observando los distintos cortes, comenzamos analizando el sistema nervioso central. Tenemos que destacar que la glucosa radiactiva no es buena para la evaluación de tumores ni primarios ni secundarios del sistema nervioso central, porque como les decía al principio, la corteza cerebral consume mucho glucosa, pero aún así tiene una sensibilidad baja de entre un 30 a un 40%, pero a veces podemos ver las lesiones metastásicas. Y este es el caso, igual ya se ve por la tomografía, como están viendo acá claramente, este proceso expansivo, parieto occipital derecho, con un edema perilesional que es captante de glucosa, se ve bien claro en el estudio del PET de la derecha y también en la imagen de fusión. Sí corresponde a una metástasis cerebral. Acá vemos bien la lesión, esa masa que les hablábamos anteriormente, incluso vemos cómo comprime a la tráquea y la desvía. ¿Y cuáles son las limitaciones que tenemos? Cuando hablamos de la técnica, hablamos de los aspectos beneficiosos, como hablamos anteriormente, pero también tiene sus limitaciones como cualquier técnica de imágenes. El tamaño es uno de los más importantes. No vamos a ver lesiones que estén por debajo en los equipos más modernos de los 7 milímetros, 6 milímetros como mucho. Es decir, esto quiere decir que los micronódulos pulmonares no los podemos evaluar metabólicamente, sí los podemos evaluar por la tomografía, pero no podemos dar certeza de que hay o no hay metabolismo porque el PET en sí mismo no tiene tanta resolución. La captación en timo puede ser normal, sobre todo en los adultos jóvenes, por tanto a veces es difícil saber si corresponde a una patología o hay captación normal. Vamos a volver sobre lo que es la grasa parda, luego, que complica bastante la vida. Captación en cuerdas vocales, en músculo de cuello, ya vimos anteriormente, en estructuras vasculares. Y tenemos que tener en cuenta que los procesos inflamatorios de cualquier tipo también son hipermetabólicos, por tanto son fuentes de falsos positivos. Por ejemplo, una infección orofaringia puede llevar a captación ganglionar cervical y puede hacernos confundir con ganglios metastásicos. Entonces, fuentes de falsos positivos, como decíamos, procesos inflamatorios, contracturas musculares cervicales, grasa parda, que ahora vamos a ver qué es, falsos negativos, tumores muy diferenciados, no tienen indicación de FDG, con bajo grado de malignidad y de tamaño muy pequeño, como hablábamos, los que son subcentimétricos sobre todo. Y acá es un ejemplo de un paciente con micronódulos. No sé si llegan a ver esta flechita que apunta hacia un micronódulo muy, muy chiquito, que no podemos ver si capta o no capta FDG porque realmente está por debajo de la resolución del equipo. Acá vemos captación tímica, que puede ser normal. La captación tímica en los pacientes jóvenes tiene este aspecto de V invertida, podría ser, bastante simétrica y homogénea. La captación muscular, acá vemos, por ejemplo, en el esternocleidomastoideo derecho, esto es probablemente el paciente tiene una contractura muscular. Esta es también una de las razones por las cuales se le pide al paciente, a los que hacen ejercicios, que el día previo no realicen ningún tipo de ejercicio, porque cualquier ejercicio va a activar el metabolismo de los músculos.
Y la grasa parda es algo que no se sabía que existía en los seres humanos hasta que apareció el PET con FDG, que es una grasa, un tejido adiposo que, que se encontró, se había estudiado mucho en los osos polares por el tema de la hibernación, que se activaba un tejido adiposo que se activa con el frío. Y bueno, y ahora se sabe que también se sabe que los seres humanos tenemos grasa parda que se activa también con el frío y que puede dar estas captaciones tan impresionantes que son normales y afectan el cuello, la región supraclavicular, el septum interauricular, una captación paraespinal simétrica que ahora vamos a ver en los espacios intercostales, en los espacios perinefróticos, que nos complica bastante la interpretación de la imagen y tenemos que comparar con la tomografía, en el sentido de ver si esa captación se correlaciona con una zona tomográfica de densidad de partes blandas para asegurar que es grasa parda. Acá vemos un patrón de grasa parda, fíjense esta captación simétrica, bilateral, cervical, que estudiada con la correlación tomográfica se correlaciona con densidad de partes blandas y que es tejido adiposo metabólicamente activo. ¿Cómo se evita o se trata de minimizar el método? Hay métodos farmacológicos. Nosotros optamos por un método físico muy sencillo, que es usar un cobertor eléctrico, sobre todo en invierno, y es más común, sabemos, en niños, en adolescentes, en mujeres, sobre todo delgadas. Acá vemos también captación de grasa parda. Todo esto, todas estas zonas más rojas hipermetabólicas se correlacionan en la tomografía con zonas de densidad de partes blandas y corresponden, entonces ahí podemos asegurar que corresponde a captación en grasa parda, pero a veces es un tema muy laborioso poder evaluar todo esto. Y algo que tenemos que tener en cuenta que es muy común es que no se olviden que el PET con glucosa radiactiva, con FDG, se realiza es el 90% de los radiofármacos PET, es decir, casi todos los estudios son realizados con este radiofármaco, en la práctica clínica. Entonces vamos a ver pacientes con muchísimas patologías que no son cáncer de tiroides, en el cual le encontramos como hallazgo incidental nódulos hipercaptantes tiroideos. Se ha estudiado esto bastante y la probabilidad de malignidad en estos pacientes no es despreciable, es de 30%. Por lo tanto, siempre que vemos en un paciente con cualquier patología, cáncer de colon, de mama, lo que fuere, con un nódulo tiroideo hipermetabólico, lo consignamos en el informe y es indicación de estudios dirigidos de la glándula tiroides porque la posibilidad de malignidad no es para nada despreciable. Bueno, muchas gracias. Esta es la primera presentación. No sé si quieren hacer alguna pregunta ahora o después de la segunda, como ustedes quieran. Doctor, yo creo que después de la segunda intervención. Gracias. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de un tema que aparenta nuevo, pero en realidad no es nada nuevo, y menos cuando venimos de hablar de tiroides, que es el concepto de teragnosis. ¿Por qué digo que aparenta? Porque el concepto de utilizar un radiofármaco para diagnóstico y terapia es de lo primero que se hizo en la medicina nuclear con el caso del cáncer de tiroides, en donde seguimos usando a veces yodo 131 en baja dosis para el centellograma tiroideo y en dosis altas para hacer tratamiento, en uno aprovechando la capacidad de imagen y en otro la capacidad destructora de tejido. Este concepto entonces es bastante primitivo en la medicina nuclear, pero pasaron años hasta que no surgieran otras aplicaciones que son las que están surgiendo anteriormente y han hecho resurgir un poco la terapia y la terapia unida a la evaluación
imagenológica. El concepto de teragnosis se refiere a la naturaleza inseparable del diagnóstico y la terapia. Básicamente en medicina, como hablábamos anteriormente, es cada vez más molecular y requiere la identificación de lo que son blancos moleculares. Teniendo esos blancos moleculares, podemos desarrollar vectores moleculares que pueden reconocer específicamente ese blanco, y a ese vector molecular lo puedo marcar con un isótopo que emite radiación que es capaz de transformarla en una imagen, que puede ser gamma o radiación gamma o emisión de positrones. Por tanto, podemos hacer imágenes de gamma cámara, SPECT o PET, o podemos marcarlo con radioisótopos terapéuticos emisores beta. De esta manera podemos identificar específicamente al blanco a través de la unión al vector y también tratarlo. Entonces, estas imágenes moleculares, como el PET, pueden usarse para diagnóstico y tratamiento personalizado usando el mismo vector molecular. Puede ser, parecer complejo, pero no lo es tanto. Vamos a ver en el caso de los tumores neuroendocrinos. No voy a hablarles a ustedes de lo que son porque ya lo saben. Lo que sí es interesante ver que la incidencia se ha multiplicado por 6 en los últimos 30 años, lo cual es bastante impresionante, ha aumentado bastante la incidencia. La gran mayoría son gastroenteropancreáticos, y lo que sí es importante para nosotros en medicina nuclear es que hay un aumento de la expresión de la somatostatina de los receptores de somatostatina en más del 80% de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, siendo los receptores del tipo 2 los más prevalentes en esta sobreexpresión. También sabemos que todos que tienen relativamente pocas opciones terapéuticas y que a veces no responden adecuadamente a los tratamientos convencionales. Son un grupo heterogéneo de tumores, sobreexpresan diferentes tipos de receptores con distinta incidencia y densidad. Acá vemos en verde todos los receptores que pueden expresar y los ligandos o los vectores moleculares capaces de reconocer esos receptores en rojo. Por ejemplo, los receptores de somatostatina, que dijimos que están sobreexpresados en un porcentaje muy importante, podemos evaluarlos con somatostatina, en nuestro caso con somatostatina radiomarcada, o análogos de la somatostatina, más que somatostatina en sí misma, porque son derivados de la molécula de somatostatina. Y hay muchos análogos de la somatostatina que se pueden usar. Como ven, todos son muy parecidos, a veces las diferencias químicas son mínimas. Todos se pueden unir, estos análogos de la somatostatina, a los receptores 2 y a los receptores de subtipo 5. El dotatate es el que mayor afinidad tiene por los receptores del tipo 2. El Dotanoc también tiene afinidad por los 3, pero no hay diferencias clínicas significativas entre ellos. Es decir, ¿cuál usar? El que tengamos disponible simplemente, el análogo de la somatostatina que tengamos disponible. Y ese análogo de la somatostatina, por ejemplo, en el caso del dotatate, está formado por un péptido que es el octiotato, que se une a través de una estructura química que actúa simplemente como puente al radionucleído o al radioisótopo que emite la señal radiactiva. Entonces podemos tener galio dotatate, en este caso para realizar imágenes PET, pero puedo sustituir este radioisótopo emisor de positrones por un radioisótopo emisor de electrones de alta energía y hacer de esta manera terapia, como el lutecio 177 o el itrio 90, y tener lutecio dotatate. Entonces, con galio dotatate yo evalúo el paciente, evalúo que haya receptores para poder hacer terapia, hago diagnóstico, selecciono también esos pacientes para hacer la terapia metabólica con lutecio dotatate
sobre el mismo blanco metabólico y poder evaluar y monitorear la enfermedad al mismo tiempo que la voy tratando. El galio 68 no se produce en aceleradores de partículas como los ciclotrones, se tienen que comprar en sistemas generadores. Acá, acá vemos uno de estos generadores con el blindaje correspondiente. Es un emisor, no vamos a entrar en estos detalles, pero es un emisor de positrones, mientras que el lutecio 177 es el otro radioisótopo que marcamos, el análogo de la somatostatina, emite electrones de alta energía y nos permite hacer terapia, con una vida media de casi 7 días, similar a la vida media del iodo 131, pero con una energía diferente y una transferencia de energía mayor a la del yodo. El galio 68 es un emisor de positrones, solamente nos va a permitir hacer imágenes y lo vamos a usar para diagnóstico. El lutecio 177 no se produce localmente en nuestro país ni en ningún lado de América Latina, se compra a los centros europeos o de Estados Unidos que tienen grandes reactores nucleares y hay que comprarlo especialmente cada vez que se va a realizar el tratamiento para marcar la molécula. Entonces, la primera fase es la fase diagnóstica con galio dotatate, en nuestro caso, que es una técnica PET, que la hacemos en una cámara PET-CT, y aquí a la derecha tenemos una imagen normal de galio dotatate, en donde vemos la expresión normal de los receptores de somatostatina. Recuerden que en la clase anterior lo que veíamos era actividad glucolítica. Acá lo que vemos es una fotografía de la expresión de los receptores de somatostatina, que no están solo en los tumores neuroendocrinos, están en la hipófisis, en las glándulas lacrimales, en las glándulas salivales, en el hígado, en el vaso, fíjense la intensidad. También va a haber una eliminación renal del radiofármaco y captación vesical, y en otros órganos como la cabeza del páncreas, por ejemplo, que nos complica bastante a la hora de evaluar el paciente. Del punto de vista diagnóstico, fíjense que es una técnica de óptimo resultado. La sensibilidad para este metaanálisis habla de un valor global del 91% con una especificidad del 94%, lo cual es altísima. Y lo que es más importante es que casi la mitad de los pacientes cambian el manejo clínico en función del estudio imagenológico. Por ejemplo, uno de nuestros pacientes, este es un paciente que viene para una reestadificación, un paciente de 51 años con un tumor neuroendocrino de recto que debuta con metástasis hepáticas, que como ustedes saben es una forma muy común de debut clínico. Estos son tumores de crecimiento tan lento que a veces cuando nos llegan al diagnóstico y de sintomatología muchas veces inespecífica, ya llegan en etapa bastante avanzada y peso a eso no tienen un pronóstico tan malo como otras enfermedades metastásicas. Bueno, este paciente tenía las metástasis hepáticas, habían sido descubiertas por resonancia, eran muy chiquitas, menores a 1 centímetro. Se lo trata quirúrgicamente al tumor primario que estaba ubicado en el recto. Se encuentra que también había adenopatías perirectales y tenía un Ki-67 de 15%. Y lo que se ve es que posterior a la cirugía en un PET de control, ya vemos la aparición de metástasis óseas. Las metástasis óseas de estos tumores son realmente muy chicas, a veces no se ven en la tomografía, fíjense que son bastante pequeñas, y esta, por ejemplo, en la tomografía casi que no se ve apenas una pequeña lesión esclerosa que no sé si alguien se animaría a informarla como positiva, pero es claramente sobreexpresa los receptores de somatostatina y nos permite afirmar que es una lesión metastásica. Fíjense este mismo paciente a los 5 años, la progresión que tuvo a los 5 años, lo vemos muy claro en el hígado y lo vemos muy claro en hueso, con una enfermedad ósea más diseminada. Evidentemente no respondió al tratamiento que es dado fundamentalmente por octiotides y lanreotides. Y otra indicación del estudio diagnóstico muy importante en estos pacientes
porque, como decía, se presentan muy frecuentemente con metástasis de origen desconocido, es decir, son tumores metastásicos neuroendocrinos de origen desconocido, habitualmente hepáticos, que por la punción hepática se les hace la caracterización, pero no se sabe dónde está el primario. Bueno, en este metaanálisis se ve que más del 50%, más casi el 60% en el valor globales, se identifica el primario, y es muy importante identificar el primario porque el paciente se puede morir si no del primario. ¿Por qué? Porque este primario habitualmente está situado en el tracto digestivo, acá puede haber hemorragias, puede haber oclusión intestinal y ser esa la causa real de muerte. Fíjense este paciente de 59 años con carcinoma metastático neuroendocrino de origen desconocido, que debuta, como decía, con metástasis hepáticas, se hace un PET con galio dotatate y se ve esta captación que está situada en este lugar, en ilion, muy discreta, con tomografía normal, que es donde está el tumor primario del paciente, y gracias a eso pudo ser operado y haberse evitado las complicaciones. O en este caso ya más importante, que ven claramente las metástasis hepatoesplénicas de este otro paciente de 60 años, y también el primario, en este caso en el intestino delgado, bien sobreexpresante de receptores de somatostatina, pero que en la tomografía no se veía absolutamente nada. La segunda fase, como les decíamos en la teragnosis, están unidas en forma indisoluble la terapia y el diagnóstico. Es la misma molécula, el dotatate, marcado con lutecio 177, emisor de electrones con poder de destrucción tisular grande, pero una baja penetración en tejidos, es decir, que en 2 milímetros produce aproximadamente todo el daño tisular, por eso puede ir selectivamente hacia el lugar donde está la metástasis. Además de emitir radiación beta, emite también fotones gamma, lo cual hace que en una gamma cámara podamos obtener también imágenes en este caso de la terapia, no de la parte diagnóstica, y la eliminación es urinaria. Como ya les habíamos dicho, el lutecio 177 se tiene que comprar en dosis individuales y se compra en países que tienen la capacidad de producción. ¿Qué se ha visto o qué se sabe o qué lugar puede tener, mejor dicho, esta estrategia en la terapia? Sabemos que hay un aumento significativo de la sobrevida a 5 años en estos últimos años, con la eficacia de algunas terapias convencionales de primera línea, los análogos de la somatostatina de duración prolongada, como vimos anteriormente, que también son bastante costosos. También hay terapias blancos de segunda línea que son más costosas aún, como el everolimus y el sunitinib este último solamente para los tumores neuroendocrinos de páncreas, con buenos resultados en pacientes con enfermedad progresiva e inoperable, y varios estudios que, digo al principio porque al principio no eran controlados, luego sí, controlados en el sentido de que no sean randomizados los ensayos clínicos, reportaron buenos resultados con análogos de somatostatina radiomarcados, con esta estrategia de la teragnosis. Y estos resultados fueron, hace relativamente pocos años, expresados en términos de ganancia de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, con lutecio dotatate específicamente. Se necesita en este caso, en nuestro país se realiza solamente con la acción sinérgica del Centro de Imagenología Molecular y del Centro de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas, que como les dije están conectados físicamente por una especie de puente superficial. En el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular se realiza el estudio PET y la marcación del dotatate con lutecio 177, que es transportado al Centro de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas, en donde se chequea nuevamente la radiactividad y se administra al paciente.
Una vez que hago la terapia, el control por imágenes de esa terapia no la puedo hacer por PET porque el lutecio 177 emite fotones que pueden ser detectados por SPECT o por SPECT-CT, es decir, por gammagrafía convencional. Este es el estudio que cambió toda la perspectiva de la teragnosis porque permitió que las grandes agencias europeas y de Estados Unidos permitieran el uso en pacientes, el uso en la rutina clínica asistencial de pacientes de tratamiento con lutecio 177, y me refiero a este ensayo clínico fase 3, el ensayo de Netter, que fue el que dio el puntapié inicial y estudio que demostró por primera vez diferencias de sobrevida en términos de sobrevida global y sobrevida libre de progresión en los pacientes con lutecio dotatate versus el grupo control en un estudio randomizado que incluyó 229 pacientes con tumores neuroendocrinos grado 1, grado 2, con un KI67 menor o igual de 20%, es decir, que eran tumores bien diferenciados. Todos ellos en este ensayo clínico eran de intestino medio, tumores que eran todos avanzados, inoperables y que habían progresado bajo octreotide en la terapia convencional. Entonces se randomizó en dos grupos, uno tratado con dotatate más terapia convencional y otro solamente con terapia convencional. Fíjense que en estos tratamientos son necesarios realizar más de una dosis terapéutica. Por lo general se realizan 4 dosis de 200 milicuríes cada una. Estos autores la realizaron cada 8 semanas y encontraron diferencia significativa en la sobrevida y también en la respuesta. En el grupo tratado con dotatate se vio prácticamente una respuesta de un 18% versus un 3% en el grupo control. Y lo importante es que la toxicidad hematológica causada por la radiación severa fue muy baja, de 10%, y pudo ser revertida en todos los casos con medidas terapéuticas adecuadas. Es decir, la toxicidad importaba bastante a la hora de recomendar la terapia, y es importante analizar también el hemograma de base que tiene el paciente. Por tanto, el estudio determinó una mayor sobrevida libre de enfermedad, mayor tasa de respuesta. El análisis preliminar de la sobrevida global mostró beneficios a favor del lutecio dotatate y que además es un tratamiento seguro con una mielosupresión clínicamente significativa, menos del 10% de los pacientes. Esto determinó bastante rápido que primero, en enero del 2018, primero fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento en julio del 2017 y por la FDA un año después, en enero de 2018, y es considerado hoy en día un tratamiento estándar. Una cosa muy significativa que nosotros nos causa asombro, tanto que hemos visto pacientes que de pasarse todo el día en una cama, han retomado sus tareas habituales e incluso han retornado al trabajo, es la calidad de vida. Se ha visto en todas las mediciones de calidad de vida un aumento importantísimo en todos los parámetros, especialmente el vinculado al dolor cuando éste existe. Y esto que yo les decía, este estudio que fue realizado para los tumores neuroendocrinos intestinales, también se ha comprobado en otros ensayos clínicos, por ejemplo, en tumores gastroenteropancreáticos y bronquiales, como lo muestra este otro trabajo, en donde se ve una tasa de respuesta objetiva de 43%, y lo mismo, una toxicidad hematológica muy baja, y ningún caso de toxicidad renal o hepática tardía. Esto ha determinado que guías de organizaciones importantes como la Asociación Europea de Medicina Nuclear, la Organización Internacional de Energía Atómica, la Sociedad Norteamericana de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular,
hayan emitido guías prácticas para la realización de este tipo de terapias. La dosimetría, es decir, el cálculo de la radiación que se recibe por los tejidos, es posible realizarla, es muy engorrosa, nosotros no la realizamos de rutina y cuando la realizamos retrospectivamente, requiere de muchas imágenes y molestar al paciente muchas veces, pero es importante, al menos cuando se instala la terapia, poder hacer en algunos pacientes dosimetría para asegurarnos de que los tejidos blancos que pueden ser objeto de toxicidad, como hablamos de la médula ósea y hablamos del riñón, que también hay toxicidad renal, están dentro de niveles aceptables y que además los tumores hayan recibido una captación adecuada del radiotrazador. Del punto de vista de la toxicidad, como hablábamos de que este radiofármaco tiene al riñón como órgano crítico, ¿por qué? Porque la eliminación de los péptidos es fundamentalmente renal. Lo que hay es una reabsorción de péptidos por los túbulos proximales, y esto es un factor limitante de la dosis que podemos dar. Por tanto, tenemos que proteger, ahora vamos a ver cómo, los riñones, y aún con protección renal, se ha visto que el clearance de creatinina desciende luego de las terapias más o menos 4% por año cuando usamos lutecio. El litrio 90 se usa muy poco, nosotros no tenemos experiencia aquí en nuestro país. La toxicidad hematológica es menor del 10% para el litrio y menor del 5% para el lutecio. Esto lo hemos confirmado. En nuestro caso no hemos tenido ninguna severa por ahora, por suerte. Y la toxicidad hepática es muy, muy rara, salvo que hagamos, que es una contraindicación, el tratamiento a pacientes con un compromiso metastásico hepático extenso y una función hepática comprometida. Ya no serían candidatos a este tipo de terapia. ¿Cómo protegemos los riñones? Hay dos maneras de hacerlo. La primera, que es la que se hace más y la que hicimos nosotros al principio, ahora la cambiamos, es protegerlo con una mezcla de aminoácidos. Los aminoácidos disminuyen la reabsorción tubular de radiopéptidos, se infunden por vía intravenosa, por lo menos 25 gramos diluidos en una solución salina de 30 a 60 minutos antes de administrar las dosis. El tema es que la solución de aminoácidos provoca vómitos, esto es muy frecuente y complica bastante, aún dando antieméticos en forma profiláctica. Pero disminuye la dosimetría renal hasta 65%. Por tanto, como les decía que estos efectos secundarios son comunes, utilizamos expansores del plasma, que son los que están disponibles en cualquier centro de tratamientos intensivos, que también tienen un efecto protector sobre los riñones y a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. ¿En qué pacientes consideramos para hacer estos tratamientos? Tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos de grado 1 o 2 con un KI67 menos de 20%, que tienen una enfermedad locorregionalmente avanzada, son irresecables, M1 frecuentemente, que sobreexpresan receptores de somatostatina. ¿Y cómo saben? Porque le hicimos un PET previo con galio dotatate para saber que sobreexpresaban esos receptores y que progresan bajo el tratamiento convencional previo, que tienen un índice de Karnofsky y un ECOG adecuado, y esto es lo más importante de todo, que tienen un hemograma, un perfil hematológico normal, hepático normal y renal. Es decir, que los estudios de la función renal, hepática y hematológica los tenemos que analizar muy bien antes de ver la indicación del estudio. Como siempre sabemos, y similar a lo que ocurre en tiroides, estos tumores neuroendocrinos con el tiempo se pueden ir desdiferenciando. Cuando se van desdiferenciando, van perdiendo la capacidad de sobreexpresar receptores de somatostatina, se transforman en más indolentes y agresivos, y podemos evaluarlos con glucosa. ¿Por qué podemos evaluarlos con glucosa? Porque la glucosa se correlaciona más con la agresividad tumoral. Fíjense, este es el mismo paciente. A la izquierda
evaluado con PET con galio dotatate, no vemos, lo que se ve simplemente expresión normal de receptores de somatostatina, y a la derecha el mismo paciente evaluado con glucosa, múltiples imágenes de metástasis diseminadas. Este subcarcinoma metastático neuroendocrino pobremente diferenciado, que no expresaba receptores de somatostatina, y aquí tiene más indicación y valor el PET con FDG, con glucosa, que con galio dotatate. Y también el primario pudo ser identificado, en este caso, en la unión de la cabeza con la cola del páncreas estaba el primario. Por tanto, nosotros lo que hacemos ahora en los casos de terapia es hacer las dos técnicas, galio dotatate y FDG, para valorar la agresividad tumoral, porque cuanto mayor captación de FDG haya, peor va a ser el pronóstico del paciente, y si capta más FDG que galio dotatate, eso indica que no es candidato a la terapia y que va a responder mal a ella, y por tanto no lo seleccionamos. Tengan en cuenta que estos tipos de terapias son la estrategia global con la realización de múltiples dosis terapéuticas, son muy costosas y por tanto hay que tener mucho cuidado en los pacientes que vamos a seleccionar. En este caso es un paciente de 83 años con un tumor neuroendocrino de páncreas de bajo grado, ya tratado con cirugía, actualmente sintomático, y solicitan galio dotatate para descartar progresión y en tal caso considerar tratamiento con lutecio. Fíjense que las lesiones hepáticas captan muy bien, expresan muy bien receptores de somatostatina, porque acá estoy usando un análogo de la somatostatina radiomarcado, y acá la glucosa lo que me muestra es una actividad glucolítica leve, menor que la expresión del galio dotatate, y por tanto este paciente resulta un buen candidato para la terapia con lutecio. Aquí tenemos lo mismo, pero visto en las imágenes de fusión y axiales, podemos ver cómo las lesiones hepáticas, fíjense esta que sobreexpresa receptores de somatostatina, no se ve nada con la FDG. Todo esto nos indica que va a responder muy bien a la terapia con lutecio dotatate, porque el galio dotatate es muy expresivo y está diciéndonos que hay receptores de somatostatina para poder usarlos como blanco de tratamiento. Fíjense, este paciente recibió 5 dosis de lutecio dotatate y con una respuesta metabólica casi completa en 6 meses post-tratamiento, un paciente que tenía enfermedad metastásica progresiva. Lo mismo podemos ver pre y después de terminar la serie del tratamiento, cómo las lesiones regresan, en este caso estas lesiones hepáticas. La respuesta en el hígado es realmente, en este caso, impresionante. Y acá tenemos el protocolo clínico que utilizamos, administración intravenosa. Una cosa muy importante es que este procedimiento lo hacemos ambulatorio, no requiere hospitalización. Si realizamos, como les decía, nefroprotección con expansores de plasma y medidas de radioprotección domiciliaria. La dosis que usamos por dosis terapéuticas de 150 a 200 milicuríes en un total de 600-800 milicuríes. Este es el protocolo con un PET inicial que necesitamos saber si expresa receptores de somatostatina, que como les decía ahora le agregamos el PET con FDG también para valorar la selección del paciente, y acá tenemos las distintas dosis que pueden ser de 3 a 5 de lutecio dotatate con un PET al finalizar para evaluar la respuesta al tratamiento. Esto es cada uno de los tratamientos. Comenzamos la nefroprotección, con los expansores del plasma, que son básicamente agentes de gelatina. El nombre comercial que usamos nosotros es el Hemacel. Y aquí tenemos la administración a los 20 minutos luego de comenzada esa infusión de Hemacel. Dura aproximadamente 3 horas. Y hacemos más o menos esto para un paciente de 70 kilos, 70 mililitros en bolo intravenosos
durante 10 minutos previos a la dosis, y luego la infusión la hacemos lenta en 250 mililitros de volumen en 3 horas. Es decir, que es un procedimiento que en unas horas el paciente ya puede ser dado de alta. Esto ya los habíamos mostrado anteriormente. Y aquí podemos ilustrarlo con otro caso clínico, un paciente de 65 años que tiene como hallazgo en una ecografía del aparato urinario lesiones hepáticas sugestivas de secundarismo. El paciente no tenía ningún síntoma. Se hace una biopsia hepática que confirma un tumor neuroendocrino con una inmunohistoquímica que muestra un probable gastroenteropancreático con un KI67 bajo. Se le hace galiodotatate, PET con galiodotatate, que identifica el primario en cola de páncreas, muy adyacente, como vamos a ver, al hilio esplénico, y múltiples lesiones hepáticas de aspecto secundario. El tumor primario resulta irresecable y comienza con tratamiento con octreotide intramuscular mensual. Acá tenemos el paciente cuando nos vino por primera vez en el 2018, y fíjense en los 2 años cómo se ve la no respuesta al tratamiento y la progresión de la enfermedad bajo tratamiento con octreotide. Acá vemos el galiodotatate antes de realizar el lutecio, y esta es la imagen por eso la van a ver de una calidad peor, porque esta es la imagen propia de la terapia, porque en la terapia el lutecio puede emitir fotones, además de electrones de alta energía, y ser detectados por una cámara gamma. Eso nos permite saber que la dosis terapéutica llegó a su blanco porque estamos comparando una imagen con la otra. Chequeamos que así llegó al blanco la dosis a las lesiones metastásicas, y aquí nos ayudamos con el SPECT-CT, valorando todos los sitios de captación del lutecio en las distintas metástasis. Muy similar a la imagen diagnóstica que teníamos antes, y nos cercioramos que la dosis terapéutica llegó a donde queríamos que llegara. Este es el paciente basal y luego de la tercera dosis. Fíjense que ya en la tercera dosis hay una respuesta parcial, pero respuesta al fin, donde hay una disminución de las lesiones hepáticas. La lesión esplénica, donde estaba el primario irresecable, la lesión de páncreas, perdón, adyacente al hilio esplénico, está menos captante y más pequeña, como ahora vamos a ver. Fíjense que no disminuye solamente su captación, sino el tamaño. También hay una disminución del tamaño luego de la tercera dosis. También este paciente vemos remisión de algunas lesiones hepáticas, de una lesión química mediastinal. Y bueno, ya a la tercera dosis ya teníamos una respuesta parcial. Este trabajo lo puse porque realmente es impresionante, es un trabajo relativamente reciente, del 2019, y habla en el grupo de Austria, dirigido por la doctora Virgolini, cómo se ve aún 12 años post-administración del tratamiento, porque ellos comenzaron con investigación muy precozmente en Europa, encuentran que el 48% de los pacientes tratados continúan vivos versus el 34% de pacientes que fueron sometidos a tratamiento convencional. También se ha visto que en los distintos metaanálisis que la respuesta, tanto en tasa de respuesta como en tasa de control, es muy importante. La tasa de respuesta está entre el 30 y 40%, y la tasa de control aproximadamente en el 80%. Ya hay metaanálisis entonces, en este caso, de 1758 pacientes, y ya la técnica ha sido incluida en guías oncológicas muy conocidas, como la guía de la NCCN en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, en los tumores del tracto gastrointestinal, de pulmón y de timo neuroendocrino, se lo coloca a la técnica luego de la progresión con octreotide o lanreotide. Si el paciente progresa, se recomienda su uso, o bien el uso de everolimus. Lo mismo sucede para los tumores neuroendocrinos, los tumores adrenales, en donde se recomienda, cuando hay progresión, everolimus o lutecio dotatate.
Y las recomendaciones en general es la de que la técnica ya está consolidada como una opción terapéutica en pacientes con enfermedad locorregional avanzada y o metastática, en pacientes con tumores neuroendocrinos, no solamente del tracto gastrointestinal, sino pancreáticos, broncopulmonares y de timo, que han progresado durante tratamiento con octreotide lanreotide. También con lesiones positivas que hayan sido identificadas fundamentalmente por PET, usando análogos de somatostatina radiomarcados, y esto aplica a los tumores neuroendocrinos de grado bajo e intermedio, es decir, los que tienen un grado de diferenciación importante. Fíjense que el everolimus, que aquí es carísimo también, y no lo cubre ningún sistema de salud, se hizo para los tumores pancreáticos, que es donde está la indicación, neuroendocrinos pancreáticos. Este estudio aleatorizó, perdón, es un metaanálisis que considera, por un lado, la tasa de respuesta objetiva del everolimus versus la del lutecio. Fíjense que la del lutecio resultó 47% versus 12% la del everolimus, con una tasa de control de la enfermedad de 81% para el lutecio y de 73% para el everolimus en estos tumores neuroendocrinos pancreáticos. ¿Qué nos ha demostrado, qué hemos aprendido a lo largo de todos estos años y qué es lo que dice la bibliografía? Que esta técnica tiene capacidad citorreductora y de control de la enfermedad. Como decía anteriormente, mejora la calidad de vida, pero hay preguntas aún sin responder. Y aquí vamos a ir terminando. Por ejemplo, ¿qué tipo de pacientes se benefician más? ¿Qué tipo de tumores neuroendocrinos se benefician más? ¿En qué secuencia en relación a los otros tratamientos? Dicho de otra forma, ¿por qué tenemos que utilizarlo cuando el paciente ya está, fracasaron todos los otros tratamientos? Porque es una terapia para pacientes solamente en progresión metastásica. ¿Por qué no pueden ser utilizados como combinación con drogas y no solamente en monoterapia? Y para eso hay muchos ensayos clínicos, por ejemplo, el ensayo COMPETE, que es un ensayo fase 3 randomizado, que está comparando el everolimus versus Dotanó, que es similar al dotatate, al lutecio dotatate para los gastroenteropancreáticos avanzados. Se prevé que en el 2023-24 termine. El control NETS, que es un fase 2 randomizado, que compara el lutecio octreotide solamente versus capecitabine, temozolomida, versus lutecio más quimioterapia en 3 ramas, y este estaba planificado para terminar fines del año pasado, pero todavía no se han publicado los resultados. Bueno, y esas son las dudas finales. Es una técnica compleja, costosa, pero que da resultados clínicos importantes a este tipo de pacientes, sobre todo a los que son de difícil manejo clínico. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Realmente felicitarlo porque su intervención ha sido bellísima, explícita, objetiva y de mucho conocimiento. Le damos las gracias por tanta información que nos ha compartido esta noche. Quisiera invitar a nuestros participantes a realizar las preguntas para el doctor Omar Alonso Núñez. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, saliendo un poquito del tema, hubo un paciente que quiero compartir en este momento. Era un paciente masculino de 23 años de edad que tenía antecedentes de feocromocitoma y luego, tuvo un tumor, además de tipo neuroendocrino en páncreas, que coincidió con un CA de mama.
que hizo además metástasis y recuerdo que al examen físico el paciente tenía ganglios positivos en axilas, en cuello, inclusive me llamaba la atención porque a nivel del tórax subcutáneo también habían cadenas ganglionares palpables. Entonces eso sucedió en 2016 y ahora escuchándolo a usted, Dios, me pregunto cómo se hubiera podido beneficiar de los radionucleicos, de los radionucleidos y a lo mejor este niño, pero cómo tratar paralelamente el CA de mama, que fue realmente muy agresivo en él, con el tumor neuroendocrino que tenía. Le hicieron exéresis del feocromocitoma y realmente fue un éxito, pero después el tumor de páncreas fue de difícil manejo. Perdón. ¿El tumor de páncreas era una metástasis del CA de mama? Probablemente era una metástasis, sí, doctor, pero perdón. No, Y entonces yo, escuchándolo, me preguntaba, o sea, ¿cómo hubiéramos podido manejar en aquel entonces a este chico? ¿Usted qué hubiera hecho, doctor? ¿Cómo lo hubiera Bueno, lo primero, como hablábamos de teragnosis, tenemos que, para tratar con estas terapias dirigidas, tenemos que saber si el blanco molecular está presente. Le podríamos haber hecho, pensando un poquito si hubiera estado disponible en esa época, un PET con galiodotatate, por ejemplo, para ver si sobreexpresa la enfermedad receptores de somatostatina. En el caso del feocromocitoma, por ejemplo, no me referí ni a feocromocitoma ni a neuroblastoma en esta presentación, porque es como un tema un poco complejo y aparte hay distintos tipos de tratamiento, pero también sobreexpresan receptores de somatostatina. Entonces, también hay experiencia en la literatura de terapia en feocromocitoma y en neuroblastoma. Ahora, en cáncer de mama que exprese receptores de somatostatina no es lo más común. Por tanto, podríamos haber tratado las metástasis de feocromocitoma si sobreexpresaba receptores, pero no las del cáncer de mama. Quizás allí habría que haber hecho un tratamiento combinado de quimioterapia o hormonoterapia o lo que fuere que estuviera indicado para el caso del cáncer de mama, más esta otra terapia, probablemente secuencial para evitar la toxicidad de médula ósea. Es decir, sería un caso bastante complicado. Sí, lo fue. Al final de mal pronóstico y falleció el paciente. Perdón, no sé por qué tengo mi garganta mal. Las contraindicaciones del PET-CT, ¿cuáles son? Contraindicaciones del PET en la parte, que es una técnica diagnóstica, no hay ninguna contraindicación del PET-CT. Incluso ahora se ha cambiado el concepto en medicina nuclear en general, porque antes decíamos, por ejemplo, el embarazo. El embarazo no es una contraindicación absoluta, decimos que es una contraindicación relativa, porque siempre cuando usamos radiación tenemos que ver si el beneficio es mayor que el riesgo, y hay veces que el beneficio, aún en el embarazo, para la paciente es mayor que el riesgo. Por ejemplo, imagínense una paciente embarazada con tromboembolismo pulmonar, que tenemos que saber el diagnóstico de la paciente. Bueno, en ese caso se prioriza la salud de la madre y el embarazo pasa a un segundo plano. Por eso no hay contraindicaciones absolutas para el caso del PET. Para el caso del tratamiento, que usamos isótopos con emisores de electrones de alta energía, sí hay contraindicaciones y la más importante de todas ellas es la falla de médula ósea, ¿verdad? Los pacientes que ya vienen comprometidos, con una anemia muy importante, con un estado general muy disminuido, o que son insuficientes renales, que por la toxicidad renal lo podemos hacer. Claro. El doctor Jorge Saldaña le pregunta, ¿la terapia con lutecio es costosa? ¿Y qué costo tiene en su país
¿Y cuál es la disponibilidad de conseguir oportunamente esta terapia? Bueno, sí, es costosa. Es complicado cómo se paga. En realidad, y es una de las cosas raras de este país, porque primero les digo el costo, una dosis de lutecio son aproximadamente, sale 5, a nosotros, no sé, porque lo que saldrá comprado a ustedes en Bolivia, sale más o menos $5.000. La dosis solamente, después eso se marca, no sé, un centro privado tendrá que calcular otros costos asociados. Nosotros somos un centro público, no tenemos ese. Y bueno, los costos de recursos humanos, por supuesto que también, pero la compra del lutecio, que es lo más caro, $5.000, y estoy hablando de por terapia que son de 3 a 5. Entonces eso llevado al costo global más el costo de PET es muy caro. El sistema de salud nuestro no lo cubre, ni los sistemas públicos ni los sistemas privados. Pero como hay una figura legal en Uruguay que se llama recurso de amparo, apelando a la constitución de nuestro país que dice que todo el mundo tiene derecho a la salud, los pacientes se presentan a las cortes, a los juzgados, con recurso de amparo, los jueces se tienen la obligación de expedirse en 48 horas y están financiando por esas vías. El Poder Judicial le obliga al Estado a hacerse cargo del costo, por supuesto, si el paciente no puede pagárselo, que no es muy común que pacientes tengan un poder adquisitivo tan grande. Claro. Uno dice, bueno, es un tratamiento costoso, pero las terapias dirigidas, las terapias biológicas son carísimas o más que lo que estamos hablando de eso. Por supuesto que tampoco están muchas veces incluidas en los sistemas de salud, ¿no? Sí. El doctor Ronnie López le da las gracias por su exposición y dice, usted hizo un comentario que en su centro no realizan el PET con 18 FDG, con TSH estimulada. ¿Qué pasa con aquellos pacientes con tiroglobulina? No es que la tiroglobulina no está elevada bajo terapia supresiva. No pierde la sensibilidad de no realizar el estudio con TSH estimulada. Los distintos estudios que hay en la bibliografía, sobre todo los más recientes, no mostraron diferencias significativas entre una situación y la otra. Por tanto, no realizamos nunca el abandono de la terapia ni el uso de TSH recombinante. Y por otra parte, hablando de costos, no sé, en Bolivia, la TSH recombinante no lo usamos en medicina nuclear muy poco. Los pacientes que se la pueden comprar, y estoy hablando del chequeo corporal total con yodo, no más. Es muy poco usada en Uruguay, no está disponible en el mercado y hay que traerla especialmente en cada caso, no sé de dónde, Argentina creo que se compra. A veces el uso de TSH recombinante humana en pacientes que tienen metástasis podría aumentar también, ¿no? Estimular el desarrollo de tejido metastásico y entonces pues, habría que tomar eso como con pinzas y pues Exacto. elegir realmente el paciente que va a ser beneficiado con el estudio, usando TSH recombinante humana, ¿no? Exacto. O sea, al margen del costo, porque sí hay pacientes que podrían pagarlo, pero tendríamos que tener nosotros un criterio de diferenciación muy, muy bien establecido entre qué paciente va o cuál no va a beneficiarse de la estimulación con TSH recombinante humana. Yo los que he visto que terminan pagándolo para el caso del chequeo corporal total es el paciente que tiene poder adquisitivo elevado y que ha pasado por los abandonos no toleran el hipotiroidismo y realmente tienen que interrumpir su vida cotidiana de gente muy activa
y es tanto lo mal que han pasado que prefieren pagarlo para evitar esos efectos. Claro, sí. La doctora Sonia Miranda trabaja también con nosotros aquí en Santa Cruz y quisiera darle la palabra para que nos diga sobre lo que tenemos nosotros aquí disponibles para el manejo de nuestros pacientes. Doctora. Muchas gracias, Omar. Excelente, me encantaron las dos charlas. Bueno, nosotros acá, como sabes, Mariela Ramírez, que mañana nos va a presentar 2 casos. Ella está trabajando con PET-CT en La Paz, en el único centro PET que hay para Bolivia, que somos 11 millones de habitantes o un poco más. Y además es un centro privado que, bueno, creo que no hay mucha producción en el ciclotrón, es un baby ciclotrón, y bueno, también está el tema del costo y la accesibilidad, el gobierno no cubre como allá, y tenemos una gamacámara tipo SPECT-CT también en la ciudad del Alto, pero que todavía no ha empezado a funcionar, y en Santa Cruz no tenemos ninguna. Solamente estamos haciendo las fusiones mediante software Oxyrix, y bueno, es lo que tenemos ahora. En cuanto a tratamientos, solamente el tratamiento con yodo, obviamente que lo damos, y el tratamiento con Samario 153 para tratamiento paliativo del dolor óseo, como sabes, para que sepan los participantes en metástasis avanzadas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, y bueno, me encantó ver cómo allá sí han avanzado, han crecido. Sé que es mucho el logro y el trabajo de ustedes también. Acá somos pocos y necesitaríamos bastante apoyo también del gobierno. Hay un proyecto nacional mediante el cual ya debería haber funcionado, pero algo ha pasado ahí con el tema de los recursos que no pueden ni siquiera hacer arrancar el SPECT-CT, que está en ese centro donde va a haber PET, ¿no? Y en el Alto también va a empezar, tenía que haber, se está construyendo aquí en Santa Cruz, pero todavía no arrancan ni siquiera en La Paz. Así estamos, así estamos en la medicina nuclear, pero bueno, con ganas y tratando de apoyar. Yo estuve hace 2 años, lo conozco bien el proyecto el proyecto del gobierno, porque hace 2 años me mandaron del OIEA a evaluar ese proyecto, y me hicieron recorrer algunas ciudades, pero por Santa Cruz no me mandaron, no sé por qué. Solamente estuve en La Paz, Cochabamba, o creo que fue solo La Paz y Cochabamba. Era un proyecto que inicialmente iba a ser muy ambicioso, con no sé cuántos ciclotrones y no sé cuántos PET. Yo no soy un experto en la geografía de Bolivia, pero siempre me pareció raro la concentración en una determinada zona geográfica que planteaban en ese momento. Pero bueno, eso era público, por lo que yo entendí. El que está trabajando Mariela es privado. Me alegro que por lo menos se haya introducido finalmente la técnica. Me acuerdo que había también otra doctora boliviana que se formó en España, ¿no? Trabajando ahí bueno, trabajaba en el proyecto. Y volviendo a lo que tú tienes ahí, no es poco. La fusión por software, por ejemplo, que usando Oxyrix, puede obtenerse imágenes de muy buena calidad. Me acuerdo que hacíamos para tiroides durante mucho tiempo, fusionábamos la tomografía con el centellograma con MIDI, y teníamos muy buenos resultados. Sí, la tecnología es costosa, lamentablemente dependemos mucho en nuestra especialidad de la tecnología, de los permisos gubernamentales, de los sistemas de salud. Es un camino difícil.
Pero bueno, acá estamos para ayudar en lo que podamos. Si no nos ayudamos entre nosotros. Sí, es que la idea no estaba, como decís, la idea era que ahí iba a haber un ciclotrón en el Alto, y como decís, tenemos 1 hora de vuelo a La Paz, de La Paz a Santa Cruz, no daba por la vida media, entonces estaban viendo que sea en Cochabamba, donde colocaban el ciclotrón, pero al final, bueno, La todavía, geografía de Bolivia es muy compleja. sí. Bueno, ¿qué les voy a decir yo a ustedes? Claro, para Doctor, Uruguay, alguien dice que Uruguay es un país muy fácil, vos conocés, son plano, con más vacas que gente, no necesita, todo concentrado en Montevideo, no tenemos ni mucha necesidad de que, ya 300 kilómetros salimos del país. Claro, es muy fácil manejar ahí muchas cosas de salud, se nos hace fácil, menos el coronavirus que nos va como la mona. Les ya. estaba yendo excelente, como decía la doctora. Estábamos admirados completamente de cómo les estaba yendo, ¿no? Por su sistema de salud, la vacunación que es allá para todos. Lo que pasa es que se abrió todo, como lo que pasa en todo el mundo. Se abren las cosas, la economía, porque la gente tiene que trabajar y empiezan los contagios. Sí, así es. Doctor, una pregunta más. La doctora Claudia Terán, de Cochabamba. En pacientes con carcinomas de células de Hürther, sabemos que no es radioyodo captante. ¿Cuál es la sensibilidad con el PET-CT? Bueno, es una de las indicaciones de PET, porque el PET-CT tiene muy buena sensibilidad, a diferencia del yodo en esos casos. O sea que en algunos, volvemos al principio, ¿no? No, Sí. no en todos hay que usar el rastreo corporal con yodo 131 Igual tenemos que hacerlo una vez para ver que sea negativo, ¿no? Porque algunos sí captan y los ven con yodo. Ok, ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario de los participantes? La doctora Lucía Ligerón. Fundamentalmente es que estamos con 2 computadoras acá. Ya. Agradecer. Llévatelo. Está el doctor Juan Carlos Oliva conmigo, por favor. Agradecer al doctor por su participación. Excelente las 2 exposiciones. Me encantó todo este nuevo panorama y todo el futuro que tenemos por delante, y que creo que tenemos que esforzar un poquito para poder estar a la altura de los nuevos cambios, y estas terapias nuevas realmente van a ayudar a muchos pacientes. Y el tema de tumores neuroendocrinos es un tema para nosotros un poco más nuevo. Estamos empezando a trabajar con ellos, y bueno, y conocer todas estas opciones que tenemos realmente nos da esperanza de poder ayudar a más pacientes, ¿no? Muchas gracias, doctor, realmente. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de estar acá hoy con ustedes. Y bueno, las órdenes para lo que necesiten y lo que pueda ayudar. Sí, nos puede ayudar mucho, doctor. Doctora Sonia. Sí nos puede ayudar, ¿no? Sí, claro que sí, ellos siempre han estado dándome soporte, están ahí, son como ángeles. Muchas gracias, Omar, por participar esta noche. Has enriquecido muchísimo el conocimiento de todos los profesionales aquí presentes. Agradezco realmente, como te dije el primer día, y bueno, que no sea la primera vez, y que tengamos oportunidad, que no sea la única vez, y tengamos oportunidad de
escucharte otro momento. Gracias. Cómo no, un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Y gracias nuevamente al laboratorio A Droguería INTI, que siempre nos apoya en nuestras actividades académicas, a nuestros colegas participantes que también han enriquecido sus conocimientos con su aporte, doctor. Y bueno, quedamos a la espera de otra invitación y en otra oportunidad volverlo a ver. Hasta Cómo luego. no. Adiós. Chao. Doctora Alonso, doctora Miranda, doctora Ligerón, doctora Sánchez, por compartir con nosotros como laboratorio estas grandes experiencias que están pues, disfrutando. Tengan buena noche. Vamos a hacer muchas recuerdo, vamos a hacer recuerdo mañana. ¿Qué tenemos, Mariela, mañana? Mañana vamos a escuchar a la doctora Sonia Miranda. La doctora Sonia Miranda nos va a hablar sobre novedades en medicina nuclear. Ella va a hablar desde la gammagrafía a la imagen híbrida y va a presentar un protocolo de tratamiento adaptado a nuestro medio. Además, la doctora Mariela Ramírez, en La Paz, también se va a conectar para hablarnos sobre ganglio centinela y cáncer de tiroides y va a presentar casos clínicos que también vamos a discutir. O sea que para mañana, por favor, esperamos que también se conecten y contar con la asistencia de todos ustedes, porque realmente es muy interesante el tema y escucharlas va a ser fascinante. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Hemos tenido 64 participantes, Eric, más o menos. ¿Correcto, doctora? ¿Ese es el número? Muy bien. Bueno, Muy bueno. muchísimas gracias a todos por su presencia y nos esperamos mañana a las 7:30 para continuar con la doctora Miranda y la doctora Ramírez con el mismo tema. Sí. Además, recordar que se están grabando las conferencias y que en un tiempo vamos a sacarlas en la página web para que puedan volver a escucharlas. Y esto también gracias al laboratorio. Gracias. Con todo Gracias. gusto, doctora. Gracias a ustedes por la confianza y bueno, hasta mañana. Que tengan buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias, doctora Sonia. Ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias.